Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda parte del taller de Chroma Key y sonido en directo como contenidos para aplicaciones de realidad aumentada. En esta segunda parte utilizaremos el trabajo que han realizado los compañeros del laboratorio de vídeo y de audio para integrar un vídeo grabado con un croma en una aplicación de realidad aumentada, de forma que solo veamos a la persona que ha sido grabado con el vídeo en directo, con el sonido en directo, pero no veamos el fondo y podamos integrarlo o bien en mundo real o bien en cualquier otro tipo de escenario. Lo que vamos a ver esta presentación, esta actividad tiene 5 partes. En la primera haremos un repaso de la primera parte del taller, los aspectos más importantes que trabajaron nuestros compañeros del laboratorio de vídeo y de audio. Como segundo punto, veremos el resultado de ese trabajo, el vídeo que vamos a utilizar en la práctica, y analizaremos algunos aspectos de ese vídeo que luego serán importantes porque tendremos que trabajar con algunos parámetros para obtener el resultado deseado. En tercer lugar, haremos un repaso para saber qué es el objetivo que queremos obtener y veremos una aplicación real que tiene un croma, un vídeo grabado en croma como uno de los recursos de contenido. En cuarto lugar, veremos la explicación teórica de cómo funciona un croma, cuáles son los algoritmos y las cosas que hay que tener en cuenta para borrar el fondo en un vídeo. Y por último ya haremos la parte práctica donde utilizaremos la herramienta Unity para generar una aplicación que tenga el vídeo y pueda ejecutarse el vídeo en croma y pueda ejecutarse y verse en realidad aumentada. Bueno, una vez hecha la presentación inicial, vamos a pasar a la primera parte. El primer punto que vamos a ver es un recordatorio de la primera parte de este taller que ocurrió la semana pasada, donde los compañeros del laboratorio de audio y de vídeo hicieron la grabación de un croma y grabando el sonido en directo. Esa grabación, bueno, nos han pasado un vídeo, un pequeño teaser donde se ven algunos aspectos de esa grabación. Antes de ponéroslo, quería comentar que bueno, los aspectos más importantes de la grabación para un croma es fundamentalmente la iluminación. El croma tiene que estar correctamente iluminado para que no haya ningún tipo de sombras que hagan que los valores del verde del fondo varíen y sea mucho más complicado eliminar ese fondo al hacer el procesado a través de los algoritmos que luego posteriormente veamos. El hecho de no tener sombras se consigue, como explicaron los compañeros en la primera parte del taller, utilizando los focos de tal manera que se ilumine el fondo verde y no se produzca ninguna sombra sobre ese fondo. Eso es algo que explicaron los compañeros. Y respecto a otro punto importante, la grabación del audio, los compañeros utilizaron unos micrófonos, hicieron una postproducción, una producción en directo y una postproducción para luego integrar el audio en el vídeo que vamos a utilizar de ejemplo para el tema del croma. A continuación voy a poneros el vídeo que nos han pasado los compañeros donde se puede ver el resumen del taller y de la grabación que hicieron la semana pasada. En el vídeo se puede apreciar perfectamente el tema de la iluminación, la importancia que tiene para evitar sombras y cómo iluminando correctamente el personaje, la persona que está delante del croma se ve perfectamente y las sombras desaparecen totalmente. Aún así, a veces hay algunas sombras que se escapan y en el vídeo que nos han pasado los compañeros veremos cómo esas sombras aparecen y luego con los algoritmos veremos cómo podemos también tener una cierta capacidad de eliminar alrededor de un punto de verde, podemos eliminar las sombras o los verdes más oscuros o más claros para tener el croma completo.
vamos a pasar al siguiente punto donde vamos a ver el vídeo que han grabado los compañeros en la semana pasada. Es el vídeo que nosotros vamos a utilizar para trabajar. Es un vídeo largo porque tiene, bueno, aparecen diferentes personas, se producen diferentes sombras, tenemos diferentes escenas y eso nos permite luego hacer pruebas y ver cómo se comporta el croma con diferentes tipos de iluminación, con diferentes personas, cuando personas se cruzan, aparecen, desaparecen y es un ejercicio bastante interesante. Ahí podéis ver el vídeo, cómo empieza, podéis apreciar perfectamente que tiene un verde homogéneo en toda la zona central, aunque en las zonas eh, laterales tiende un poquito a ser más oscuro. Pero bueno, es algo que, como he comentado, luego con los algoritmos lo podemos tratar. El vídeo os lo dejo para que podáis ir viendo todos los aspectos e iremos comentando las partes más interesantes, sobre todo en la que aparezcan sombras que luego nos servirán para hacer las pertinentes pruebas. Si os fijáis en este punto, cuando la persona se mueve, a la izquierda aparece un poquito de sombra. Ahí se ha podido ver perfectamente cómo ha aparecido un poquito de sombra y vuelve a aparecer cuando la persona vuelve a entrar en escena. Esto es motivado porque la iluminación normalmente se pone en una zona determinada sobre la que el personaje va a actuar. Pero si el personaje se mueve, sale de esa zona, pues a veces se generan sombras. Pero es interesante que lo veamos para que veamos luego el efecto sobre el croma. Cuando aparecen sombras, pues pierde ese efecto y cómo podemos solucionarlo tratando el vídeo correctamente. Otro aspecto importante la grabación de un croma es la ropa que llevan los diferentes actores o los personajes o las texturas que tienen los objetos. Evidentemente no pueden ser del mismo color que el fondo, en este caso verde, porque si fuesen del mismo color al hacer el procesado, que no viene a ser el procesado, bueno, lo veremos en el punto a continuación, pero básicamente lo que hace es que elimina todo lo que sea verde o lo vuelve transparente. En el caso de que tuviésemos ropa verde, pues lo que pasaría es que nos eliminaría también la ropa. Con lo cual, si no es el efecto que buscamos, si lo queremos eliminar solo el fondo, no los personajes principales, pues tendríamos un grave problema con eso. En el siguiente punto vamos a ver una aplicación real de un croma en una aplicación móvil, en este caso una aplicación del Cementerio Histórico de San Miguel, donde el recurso del croma se ha utilizado para que personajes históricos que están enterrados en este cementerio nos cuenten cosas importantes e interesantes que hicieron a lo largo de su vida por la ciudad de Málaga. El vídeo sirve de introducción también a la aplicación para que podáis ver los diferentes apartados que tiene
y cómo se integra perfectamente un contenido de este tipo en una aplicación real. Eso es un tema y un punto muy importante. El cómo incorporar determinados tipos de contenido, realidad aumentada, realidad virtual en las diferentes aplicaciones, ¿no? Y que tengan un objetivo claro. Aquí había una necesidad que era la de intentar sorprender, pero también contar de una manera distinta algunos aspectos cruciales de la historia de la ciudad a través del cementerio de San Miguel. Para ello lo que se hizo es escoger determinados personajes que todos los conocemos porque son personajes muy relacionados con la ciudad, con la historia de Málaga, que tienen calles, que son apellidos ilustres y que nos contaran de alguna manera algunos aspectos de su vida o de las cosas que hicieron en o por la ciudad. Pensando y trabajando con el equipo de ideación, cuando estábamos desarrollando la aplicación, pues surgió una idea que era utilizar el recurso de actores que interpretasen a esos personajes y nos contasen esas pequeñitas trozos de su vida. Y qué mejor que utilizar la realidad aumentada para poder verlos. Entonces, todo iba encaminado a que el recurso, por versatilidad, por el costes y por la capacidad de producción, pues sería la grabación de croma y la integración en realidad aumentada. Mm, En este punto es donde vamos a poder ver esa parte de la aplicación de funcionalidades realidad aumentada, es un mapa con unos determinados iconos donde hay experiencia de realidad aumentada y al seleccionar suele dar play y aparece ahí un personaje, en este caso es Felix Sáenz y está contándonos unos aspectos interesantes de su vida. Como veis, se integra perfectamente en el ambiente. La iluminación se hizo de forma que fuese lo más fácil de integrar con la iluminación natural. Esos son aspectos que hay que tener importantes a la hora de grabar un croma, el dónde y cómo se va a ver ese croma en realidad aumentada, para poder hacer una iluminación lo más similar posible. También es verdad que actualmente con las funcionalidades que nos ofrece tanto ARCore como ARKit, que son capaces de darnos información sobre la iluminación ambiente, y con esa iluminación ambiente, esos parámetros, podemos nosotros modificar la iluminación sobre los objetos y texturas virtuales. Y eso también nos ayuda a mejorar. Entonces, eligiendo una adecuada iluminación neutra, podemos luego aumentar o disminuir los valores para que se integre de mucha mejor forma el croma con la funcionalidad de realidad aumentada. Bueno, vamos a por el siguiente punto. Aquí explicar un poco cómo funciona la base de los algoritmos que nos permiten eliminar el fondo, ¿no?, de cualquier flujo de vídeo. Esto es lo que estáis viendo ahora mismo, es un pseudocódigo de uno de los algoritmos. Hay muchos algoritmos que permiten hacer esto, pero más o menos se basan en lo mismo. Eso es un pseudocódigo y básicamente lo que ahí hace es primero, bueno, está hecho en otro espacio de color que no es el RGB, sino en ICBC-CR. Y ese espacio de color lo que nos permite es, bueno, I la representa la luma, la luminancia, y las señales, las otras dos, las CB y CR, son componentes de crominancia en color azul y rojo. Bueno, lo siguiente que hace, una vez que tenemos ese espacio de color, que sería lo que haríamos previo, lo que hacemos básicamente, lo que hace este algoritmo es establecer tres zonas diferentes respecto a un punto.
Para cada píxel ese punto es el color key, o sea, el key color, perdón, el color que va a ser el fondo, ¿no? Si cogemos un verde determinado, establecemos 3 regiones alrededor de ese color, en función de otros 2 valores, que son el tol A y tol B. Lo que hacemos es que establecemos esas regiones y vamos viendo los colores que tienen cada píxel. Y si están más allá de tol B, lo ignoramos. Si están dentro de tol A, consideramos que son color verde. Y si están entre medias, bueno, pues se calcula la distancia y en función de la distancia se hace se calcula, o sea, al calcular esa distancia, pues se ve también si están dentro o fuera y se clasifican en uno de los 2 grupos, de forma que siempre hay un rango de píxeles ahí en medio que puede entrar dentro o fuera, ¿no? Para eso son valores que podemos ir controlando nosotros. Lo que veremos luego es una implementación de este algoritmo, pero algo más avanzada, y ya diremos un poco cómo ver esos diferentes códigos. En esta transparencia lo que podemos ver es los pasos básicos que cualquier algoritmo puede dar para conseguir eliminar el fondo. Básicamente, coger los píxeles verdes y convertirlos en transparentes, pero para conseguir los píxeles en verde, pues bueno, hay varias técnicas como el algoritmo que hemos visto anteriormente, ¿no? Como averiguar qué es un píxel verde, dado una serie de valores y tener un rango sobre el que operar por si hay una especie de sombra, por si hay un punto que haya más iluminación, por si el color varía por cualquier tema. Entonces eso nos va a dar ya un fondo transparente, pero luego siempre quedan determinados píxeles que debido al ruido, reflexión, compresión, pues, quedan. Entonces lo que se hace es balancear el color o aplicarle determinados filtros, y igual que con los límites con el canal alfa, añadir transparencia gradual a los píxeles que se encuentran en el borde del fondo. Por ejemplo, se suele ver el fondo se elimina de forma rápida, pero los píxeles que están a lo mejor cerca o alrededor del contorno de la persona, del actor, suelen siempre quedarse alguno por ahí suelto, porque ahí cambian, suelen tener un color no tan fuerte, no tan marcado. Y para eliminar eso lo que hay que hacer es ir viendo el contorno de la persona, que son puntos totalmente, que no son nada verdes, digamos, y eliminando todo lo que haya adyacente, aplicando filtros y haciéndolo transparente, ¿no? Entonces, haciendo una primera pasada grande donde se elimina el verde principal y luego pasadas aplicando filtros para ir eliminando los verdes que se han quedado porque tienen ruido, y aquellos que están en el contorno de la persona, pues se consiguen resultados bastante interesantes. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, con esta parte ya terminamos un poco lo que es la presentación, la parte más teórica, un repaso rápido. Y ahora lo que haremos será una práctica en Unity, utilizando ya unos algoritmos para ver cómo se elimina y los puntos principales que hay que tener en cuenta. A comentaros que podéis encontrar en el Asset Store de Unity varios ejemplos y librerías. La base de todas y el cómo se implementan, hay algunas diferencias, pero lo que vamos a ver es aplicable a todas. Y nada, vamos a ir arrancando Unity y a empezar con la parte más práctica. Bueno, ya tenemos aquí Unity iniciado y vamos a ver los diferentes pasos que hay que hacer. Hay 2 partes. La primera, vamos a configurar el croma, el vídeo, y luego la segunda parte, añadir lo que necesitamos para mostrarlo en realidad aumentada. Entonces, para la primera parte, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, el vídeo que hayamos grabado con el croma, lo tenemos aquí importado directamente a Unity. En principio no hay que hacerle ningún cambio más. A veces lo que se suele hacer para facilitar luego el tema del algoritmo y los valores de umbrales y la gestión de la eliminación del fondo en tiempo real en el programa, es hacerle un procesado en Premiere o cualquier otro software avanzado de tratamiento de vídeo, donde ya se pueda dar y borrar las imperfecciones, darle al fondo un color mucho más uniforme, establecer una serie de umbrales ya y de un filtrado que luego facilita mucho el que el croma se haga de forma correcta con los diferentes algoritmos. En este caso,
le hemos dejado al vídeo alguna serie de pequeñas imperfecciones para que veáis que con los umbrales, con los parámetros de los propios algoritmos se pueden también corregir multitud de pequeños defectos que haya con las sombras en el vídeo. Lo siguiente que hay que hacer es un material. El material, lo importante es el shader, porque todo el algoritmo lo vamos a gestionar a través de un shader, ahora lo veremos. Y vamos a tener aquí una serie de parámetros que podemos modificar. Los más importantes van a ser bueno, el color de fondo, que lo cogeremos directamente del vídeo, o sea, podemos coger un color que podemos tener preestablecido si hemos hecho un procesado previo o directamente del vídeo que tengamos, pues intentar coger el verde que más presente esté en el vídeo. Los otros dos valores, que son el ruido y los umbrales, que ahora directamente veremos cómo se gestionan. Antes de hacer la configuración en Unity, vamos a ver un poco el algoritmo. La implementación del algoritmo se puede ver en esta pantalla. Aquí, en primer lugar, bueno, la parte es importante, no vamos a entrar en el detalle del algoritmo. Ya he comentado, lo podéis encontrar en el enlace de Storm, multitud de algoritmos, o en GitHub también hay implementaciones de algoritmos para utilizar. Aquí lo más importante a destacar son los parámetros que podemos configurar. Básicamente aquí el color pick, que es el color que vamos a coger, definido con RGB, y luego tanto los umbrales como el ruido, que tienen unos valores por defecto, pero que nosotros modificaremos hasta dar con los valores que en nuestro vídeo pues funcionan mejor a la hora de borrar el fondo. Bueno, una vez que tenemos el shader, tenemos nuestro material, o sea, creamos un material basado en ese shader y automáticamente ya tenemos aquí configurados los parámetros que podemos modificar. Lo siguiente básicamente consiste en generar un plano, crear un objeto que sea un plano, ponerlo perpendicular a la pantalla, por ejemplo, y añadirle el componente de Video Player y modificarle el material para que coja el material nuestro Chroma Matte. Con eso ya vamos a tener la ejecución de ese shader que nos va a borrar el fondo, y aquí en el vídeo pues añadirle el vídeo que queremos utilizar. Ahora ya tenemos el vídeo, vamos a darle al play y nos aparece invertido en primer lugar. Vamos a darle la rotación adecuada. Aquí lo tenemos. Y si os fijáis, aparece la parte del cuerpo y el pelo, pues incluso partes del micrófono que se vuelven transparentes. Esto es debido, vamos a ver los valores que tenemos de umbral y de ruido, ¿no? En este caso el color está bien porque fijaos que todo el fondo ha desaparecido, pero tenemos que ajustar estos valores. Entonces la manera de directamente los podemos ajustar aquí. Veis que si vareo mucho el umbral me aparece incluso el verde, voy a dejarlo para que haya el menos verde posible. Voy a variar el ruido para intentar, ¿veis? Y si os fijáis, tengo ya voy a pasarlo, tengo un aspecto bastante bueno. O sea, ya no tengo ningún píxel en el fondo. Si os fijáis, lo más que puedo tener aquí en los contornos, como os decía, que es la parte más compleja, algunos reflejitos de verde. Eso puede también deberse, bueno, a la propia iluminación, ¿no? Pero fijaos que aquí ya se pierde y el resultado pues está bastante bien. Aquí hay estos puntos son muy complejos de eliminar porque son puntitos que hay justo en el pelo, son pequeños. Entonces para eso pues habría que seguir trabajando. Podemos intentar modificar los valores del umbral, pero como veis es tremendamente complicado bajarlo.
lo que tiene, de hecho ya aparecen, si fijáis, aparecen ya en el borde, así que casi que lo vamos a dejar aquí, parece que ahí, a ver, ya se ha eliminado. Me parece que también nos hemos cogido un poquito de pelo, pero bueno, parece que cuando tengamos una visión desde esta posición de la cámara no va a haber problema. Vamos a darle al play con esos valores 0.15, 0.21. Paramos 0.15, 0.21, los tenemos establecidos, comprobamos que se nos ha almacenado bien. Vamos a guardar la escena, que no haya problema. Y vamos a ver, bien. Fijaos que a veces hay momentos cuando la persona no está detrás justo del micro. No sé si se ha visto al principio, vamos a intentar verlo el detalle al principio. Que se pierden. También pasan dos cosas. Por un lado puede ser por el tema de la iluminación, aunque en este caso es estática, pero por otro lado también por el propio foco de la cámara. La cámara cuando hace foco, cuando se utiliza autofocus o se cambia el foco, puede también generar esa distorsión en los primeros planos o en los planos más profundos, de forma que eso se diluya un poco y esos píxeles, en función de los parámetros que tengamos, puedan eliminarse. Pero vamos, parece que es en algunos puntos y que no afecta a la visión principal del vídeo. Bueno, de esta manera tan sencilla tendríamos ya nuestro croma preparado. Y ahora pasaríamos a la segunda parte. Bueno, una vez ya que tenemos configurado nuestro croma, vamos a ver cómo hacer la parte de realidad aumentada. Bueno, ya en estas últimas versiones, a partir de 19.3, Unity ha integrado de una forma bastante buena todo el tema de gestionar lo que necesitamos para generar aplicaciones de realidad aumentada virtual. Entonces tenemos multitud de herramientas para ello. Vamos a instalar los paquetes básicos y hacer una configuración inicial. Para ello hay que irse a la parte del Packet Manager y ahí buscaremos los siguientes paquetes, que son los que nos van a hacer falta. Vamos a hacer el Show View Package. Vamos a esperar que se cargue y vamos a ver, poniendo XR tenemos acceso a lo que nos hace falta. En primer lugar el AR Foundation, lo instalamos. Miramos ahora si hay alguna versión está importando, más reciente. A ver, para poner la versión vamos a poner la 3.01, hacer un update. Automáticamente también se nos instala y se nos actualiza el Subsystem. Lo siguiente es el XR Management. Aquí vamos a ver la última versión. Vamos a instalarla. Y por último, ARCore o ARKit en función del dispositivo que tengamos. Si tenemos Android ARCore, si tenemos iPhone, iOS ARKit, yo voy a instalar ARKit XR Plugin de la versión 3.01 para que sea compatible con el AR Foundation y con el AR Management. Y de esta manera pues tenemos ya lo necesario para poder sacar nuestra aplicación. Listo. Una vez que tenemos los paquetes instalados, vamos a proceder vamos a ir configurando. Necesitamos el AR Session Origin, necesitamos el AR Session, convertir nuestro plano, vamos a convertirlo en un prefab y eliminarlo de la escena.
de acuerdo, y aquí tenemos nuestra cámara estupendamente y nuestro en el Session Origin. Lo que vamos a decirle es que queremos utilizar de los diferentes sistemas de posicionamiento que podemos utilizar. Vamos a utilizar el plano. Vamos a decirle a RKit, a Record, que nos detecte los planos de superficie y vamos a poner de forma que aparezca verticalmente el croma y que parezca que la persona está ahí delante de nosotros. ¿Vale? Para eso, bueno, lo que nos va a pedir es el plane prefab, que es esto es para ver los planos, ¿no? Se puede generar un default aquí, plane, y esto lo que nos ayuda es a visualizar los planos que está detectando en todo momento ARKit o ARCore. A ver si lo ponemos aquí, vale. No, este. Bueno, con esto ya tendríamos la configuración básica. Ahora lo que haría falta básicamente es una forma de colocar, de posicionar el objeto virtual, en este caso el croma, en la realidad aumentada, ¿no? Sobre el mundo real. Bueno, pues para ello lo vamos a hacer haciendo un clic en la pantalla, o sea, haciendo un touch en la pantalla, tocando la pantalla, en un punto del plano. Tenemos un script aquí ya preparado, muy sencillo, vamos a incluirlo. Aquí esto viene en los ejemplos de que incorpora el propio Unity en R Foundation, en los XR Management, tiene una serie de ejemplos y viene este pequeño script ya, que lo que nos ayuda es el place on plane, o sea, nos dice, ahora lo podemos ver con algún detalle, vamos a editarlo, pero básicamente lo que viene a hacer que aquí es que en cuanto detecte un touch, detecta que tocamos la pantalla en algún punto del suelo que está detectando, pues simplemente que nos ponga el objeto que queramos o que no lo cambie de posición. Esto es la primera vez que tocamos, pues nos lo pone en un sitio y luego ya nos lo va cambiando de posición. Básicamente es eso lo que hace. Entonces lo que le tenemos que decir es qué objeto queremos que nos coloque. Como hemos creado del plano un prefab, pues asignándole este plano al prefab, ahí ya lo tendríamos listo. Y el siguiente paso ya sería hacer la build para iOS, teniendo en cuenta lo que tenemos que configurar de forma correcta la compañía. Aquí podemos poner un poco lo que queramos. Y luego puntos importantes son aquí la descripción de la cámara, hay que indicarle para qué lo queremos, AR croma, y la versión mínima 11 porque es cuando está disponible ARKit, la arquitectura ARM64, y ya con eso podríamos generar la build. Bueno, pues ya con eso sería todo, estaría la actividad completa. Hemos visto hemos repasado cómo se graba un croma, los puntos importantes que hay que tener en cuenta, cómo se utiliza, un ejemplo en una aplicación real, cómo funciona, los algoritmos base, que hay detrás del procesamiento de un croma en tiempo real, y luego hemos visto cómo implementarlo en Unity, tanto la parte de croma como luego integrarlo dentro de una aplicación de realidad aumentada. Pues nada, muchas gracias por la asistencia y os esperamos en los siguientes talleres de los Labs 2020.